Buenas tardes, profesor. Junto con nuestros compañeros Matías Muñoz, Joaquín Navarrete, Sebastián Medina, Fabián Concha y Pedro Pavés, vamos a presentar la encuesta expectativa de los estudiantes al egresar de sus carreras. Bueno, como tema principal, se realizará una serie de preguntas relacionadas con su proyección a futuro. ¿De cuántos ingresos estiman percibir una vez egresados? Nuestro público objetivo es el perfil de los encuestados, son los estudiantes de INACAP aún no ingresados. Descripción. Se encuestarán a 100 estudiantes de INACAP, sede Los Ángeles, con el fin de conocer sus expectativas de renta en su primer año de egreso. Objetivos. Queremos analizar las expectativas económicas de los estudiantes al momento de egresar, mediante la recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, con el fin de identificar tendencias y relaciones que permitan hacer inferencias sobre la población estudiantil. Bueno, como podemos ver, tenemos la fórmula con la que calculamos la muestra. Necesitamos 348 encuestas para una población de 3.634 personas, con 94% de confianza y 5% de error. Estos son estudios similares al nuestro. En las carreras técnico-profesionales, el sueldo promedio de titulados puede superar los 900.000 al primer año de egreso, en ingeniería eléctrica, ingeniería maquinaria pesada y vehículos automotrices, ingeniería mantenimiento industrial e ingeniería automatización y robótica. Eran las 15 carreras de INACAP con mayor salario, todas con renta líquida promedio sobre 1.200.000. El segundo estudio, el 91% de los titulados en la cárcel de Copiapó consigue trabajo en la región. Por otra parte, el informe señala que a un año de titularse del instituto profesional, los alumnos ganan en promedio 975.660 y al cuarto año el salario promedio llega a 1.256.147 pesos. Estos ingresos se ven aumentados en las carreras STEAM, donde el sueldo promedio de los titulados de INACAP al primer año, contando IP y CFT, es de 904.421 pesos, pero en el caso de las carreras STEAM sube a 1.010.513 pesos. En el tercer estudio, el 86% de los titulados en INACAP Los Ángeles consigue un trabajo en la misma región donde estudió. A un año de egresado, los trabajadores mejoran su sueldo en promedio de 532.000 a 904.000 pesos. Acá podemos ver los datos del link de las encuestas. Sí. En esta parte del trabajo analizaremos la variable cuantitativa. El objetivo es obtener un intervalo de confianza que nos permita sacar conclusiones sobre qué esperan los estudiantes de INACAP al egresar. Trabajamos con una muestra de 100 estudiantes encuestados. La media muestral es de 826.238 y la desviación estándar de la muestra fue de 408.882. Utilizamos un nivel de confianza del 95%, lo que nos da un valor Z de 1.96. Esto significa que con un 95% de confianza, el sueldo promedio esperado el primer año de egreso de un estudiante de INACAP en Los Ángeles se encuentra entre 746.098 y 906.377. Este resultado es importante porque nos da una idea confiable de las expectativas salariales que tienen los estudiantes. Bueno, profesor, por acá Joaquín Navarrete. Ahora vamos a ver el intervalo de proporción, en donde tomamos en las preguntas había una que preguntaba si es que consideraba que ese era un buen sueldo. De 100 respondieron, de esas 100 encuestas, hubieron 47 sí. Sacamos la proporción muestral que se toma los éxitos dividido el total. Nos dio 0,47. Luego sacamos el error estándar, el nivel de confianza que era por 95, por lo tanto Z equivale a 1.96. Sacamos también los intervalos de confianza, ¿cierto?
Y como conclusión podemos saber que entre el 37,2 y el 56,8% de los estudiantes consideran que el sueldo es bueno, el sueldo esperado es bueno. Bueno, acá veremos la diferencia de medias, donde tomamos a las personas que son mayores y menores de 30 y la renta esperada. La hipótesis nula sería, no hay diferencia en los sueldos esperados entre los grupos etarios. Y la hipótesis alternativa sería, sí hay diferencia en los sueldos esperados entre los grupos etarios. Los datos que tenemos son que las personas menores a 30 años son 89 de las personas que respondieron. La media de estos, su sueldo esperado es de 819.325 pesos. Y la desviación estándar es de 408.760 pesos. Bueno, las personas que son mayores a 30 son 11, en donde la media son 899.091 pesos y la desviación estándar es 410.537 pesos. El valor de Z es de menos 0,6082. Bueno, y como estamos haciéndolo con un error del 5%, nos da que Z es o el valor crítico es de 1,96. Bueno, en conclusión, al ser Z mayor que Z alfa medio, se rechaza la hipótesis nula, ya que no hay suficiente evidencia. Bueno, profesor, Matías Muñoz por acá, pasando con la siguiente hipótesis. La hipótesis dice, ¿habrá diferencia de proporción entre la aceptación del sueldo de hombres y mujeres? ¿Esto qué quiere decir? En la última pregunta de nuestra encuesta, en la pregunta era si ellos estaban conformes sí o no. Entonces vamos a comparar esa respuesta, el sí o no, si ellos estaban conformes con su sexo. Entonces la hipótesis nula es que sí hay igualdad entre los sexos y la hipótesis alternativa es que no va a haber igualdad. Bueno, tenemos los datos, tenemos la muestra de 70 hombres, los éxitos, los hombres que dijeron que sí estaban conformes con su sueldo o estarían conformes son 34 y por ende la proporción es 0,486. Mujeres tenemos que son 30 en la muestra, sus éxitos son 13 y la proporción es 0,433. Tenemos que el valor estadístico nos dio un Z de 0,48. Entonces, en conclusión, como el 0,48 es menor que el 1,96, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, no hay diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres al respecto. Así creen que el sueldo es bueno. Ahora vamos a pasar a las conclusiones de cada uno de nuestros desarrollos. Primero tenemos en el intervalo de medias, donde sacamos nuestras dos variables cuantitativas. La conclusión es que los estudiantes esperan ganar entre 746.897 pesos y 905.569 el primer año de egreso. En la segunda análisis de datos tenemos nuestras variables cualitativas, en la cual hicimos un intervalo de proporción. Y ¿cuál es la conclusión? Que entre el 37,2% y el 56,8% de los estudiantes consideran que el sueldo esperado es bueno. Luego tenemos la diferencia de medias. Esto lo hicimos con las variables cuantitativas. La conclusión es que no se observa diferencia estadísticamente significativa entre los ingresos esperados por los estudiantes menores de 30 años y los mayores. Y por último, tenemos la conclusión de la diferencia de proporciones. Y la conclusión es que no se observa diferencia significativa en la percepción del buen sueldo según el sexo. Bueno, profesor, y como conclusión final del informe y a manera global, tenemos que con esta encuesta nosotros pudimos conocer mejor las expectativas que tienen los estudiantes de INACAP en Los Ángeles sobre el sueldo que creen que ganarán al egresar. También tenemos que la mayoría espera un ingreso cercano a los 820.000 el primer año. Esto tenemos alrededor de entre un 37,2% y un 56,8% de los estudiantes. Consideran que ese sueldo es bueno. Y en resumen, los resultados nos ayudan a entender mejor cómo los estudiantes ven su futuro laboral y nos dan una idea de lo que esperan conseguir una vez terminen sus estudios. Muchas gracias, profesor.